Buenos días a todos, bienvenidos a este contenido teórico en el cual desarrollaremos el tema relacionado a comportamiento de los metales en un entorno corrosivo. En estos contenidos, en esta serie de varios contenidos, vamos a ver los tres posibles comportamientos de un metal cuando es expuesto a un entorno corrosivo. Bienvenidos. Antes de iniciar, vamos a recordar todos los conceptos claves que son importantes comprender para poder conocer la corrosión desde un enfoque teórico. Uno de los conceptos claves para poder entender la corrosión desde un enfoque teórico es comprender el comportamiento del metal en un entorno corrosivo, es decir, las posibles respuestas del metal cuando es expuesto a un entorno corrosivo. En este contenido teórico vamos a desarrollar esta temática. Antes de avanzar es importante hacernos estas dos preguntas. ¿Qué posibles comportamientos puede presentar un metal al ser expuesto a un entorno corrosivo? Es decir, ¿qué puede suceder cuando nosotros exponemos un metal a un entorno corrosivo? Y también, ¿de qué dependerá el comportamiento de un metal al estar expuesto a un entorno corrosivo? Pausemos este contenido y respondamos esas preguntas antes de avanzar. Cuando una muestra metálica es sumergida a un entorno corrosivo, se puede dar tres posibles comportamientos, es decir, el metal puede presentar tres posibles comportamientos. Aquí vemos tres metales diferentes, tres muestras metálicas diferentes expuestas a un entorno corrosivo. Y vemos los tres posibles comportamientos o los tres posibles resultados después de un cierto tiempo. Entonces, aquí vemos el resultado final de la muestra metálica al ser expuesta al entorno corrosivo un tiempo bastante prudente. Cabe recalcar que el metal está sumergido en una solución de carácter corrosiva. Entonces, cuando la muestra metálica se expone a un entorno corrosivo, es posible que se genere uno de estos tres comportamientos. Entonces, en cada uno de estos tres comportamientos, cada muestra de esos tres metales diferentes presenta un diferente comportamiento. Y aquí vemos el resultado final. En primer lugar, vamos a hablar del primer comportamiento, el cual se conoce como comportamiento inmune. El primer posible comportamiento del metal es que actúe de forma inmune. ¿Eso qué significa? Significa que el metal sea inmune a la solución corrosiva, que no se vea afectado. Los metales que son inmunes a los entornos corrosivos se conocen como metales nobles. Por lo general, los tres metales nobles más conocidos son oro, plata, platino. Entonces, cuando sumergimos un metal noble, como oro, plata o platino, en una solución corrosiva, es posible que el metal presente un comportamiento inmune, es decir, que no se produzca corrosión en lo más mínimo, que no exista corrosión sobre el material metálico. ¿Esto cómo podemos comprobar? Si pesamos el metal, la muestra metálica, antes de exponerla al entorno corrosivo y pesamos la muestra metálica después de cierto tiempo, vamos a ver que ambos pesos son exactamente iguales, lo cual implica que no hubo pérdida del material. Cuando esto sucede,
tenemos la certeza de que el material ha presentado un comportamiento inmune. Esto se debe a que el metal es termodinámicamente estable en ese entorno corrosivo y por ende la corrosión no va a generarse de forma espontánea. Bien, preguntémonos lo siguiente, ¿qué ejemplo cotidiano nosotros conocemos o ejemplo industrial nosotros conocemos en el cual un material metálico presenta un comportamiento inmune? Pausemos el video, meditemos y avancemos cuando tengamos la respuesta. El ejemplo más claro es el comportamiento de las joyas de oro en el uso cotidiano. En este caso, el metal es un metal noble, termodinámicamente estable a los entornos corrosivos cotidianos, por ejemplo, el aire y el agua húmedos comunes. Entonces, cuando este metal, oro, es expuesto a este entorno corrosivo, va a presentar un comportamiento inmune. Es decir, el oro es termodinámicamente estable en condiciones atmosféricas normales debido a su baja reactividad química. No va a oxidarse, no va a sufrir ningún tipo de corrosión con la mayoría de los agentes corrosivos cotidianos. Y su masa, su peso, su espesor, su integridad van a verse preservadas en su totalidad durante el tiempo de exposición. De hecho, esa es la razón por la cual se utiliza estos metales como joyas. Bien, ahora meditemos en lo siguiente. ¿En qué aplicaciones de ingeniería, en qué aplicaciones industriales o incluso en qué aplicaciones médicas se requerirá un comportamiento de tipo noble o inmune? El ejemplo más claro es la aplicación de oro para la fabricación de implantes dentales y algunas aplicaciones ortopédicas debido a que el metal es altamente resistente, perdón, es inmune a la corrosión y también es un material biocompatible, es decir, el oro no genera ningún efecto sobre el organismo al ser expuesto. En este caso, el material es oro, es un metal noble, y el entorno corrosivo es un entorno fisiológico humano, es decir, está conformado por fluidos corporales como la saliva. En este caso, el comportamiento noble del metal garantiza que no se liberen iones tóxicos producto de la corrosión en el cuerpo, ni se degrade con el tiempo, ni requiera ningún tipo de reposición, con lo cual se previenen reacciones graves y se garantiza la longevidad. Muchas gracias por su atención.